amigos? Bienvenidos a nuestro primer programa de diálogo rural en televisión, en este nuevo ciclo que pretende ser un producto diferente, armónico, con información, comentarios, actualidad, pero también con la participación de los distintos protagonistas que hacen a la escena de la actividad agropecuaria en general, a la ruralidad en general. Y cuando hablamos de ello, hablamos mucho más allá de la producción. Hablamos de las actividades sociales, culturales, eventos, además, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con las actividades de venta, comercialización y de diferentes índoles que hacen a las actividades de nuestro Uruguay rural, enfocados desde el centro del país, desde esta ciudad de Durazno, desde este departamento de Durazno, con un corazón ganadero, pero que ha abierto un espectro de producción, especialmente en los últimos años, con la diversificación productiva que trajo la agricultura, la forestación, las distintas actividades productivas que hacen al Durazno de hoy, conviviendo, como decíamos, con distintas actividades sociales, culturales, eventos, infraestructura, entre otros temas que van a estar en este amplio espectro que presentamos desde la jornada de hoy, abriendo este nuevo diálogo rural en televisión. El agradecimiento a Durazno TV, a CR Rural, donde comenzamos a andar y a transitar juntos con viejos amigos este nuevo producto a nivel de lo que es la televisión, con el antecedentes de los más de 25 años de trayectoria a través de Radio Durazno y también en otros medios de comunicación, pero específicamente en lo que es Diálogo Rural en AM 1430 Radio Durazno. Así que bienvenidos a esta propuesta, el agradecimiento por contarlos entre nuestros primeros oyentes, televidentes en este caso, y vamos a andar, como decíamos, por diferentes aristas en la jornada de hoy. Por un lado, dándole la bienvenida con una presentación de lo que está sucediendo productivamente en el centro del país, con la situación especialmente de la ganadería, desde el punto de vista productivo, con la palabra de distintos actores. Vamos a tener datos del comportamiento del mercado, los eventos, algunos recuerdos de lo que nos dejó la Expo Durazno, el 50 Festival de Folclore de Durazno, evento vaya que tradicional aquí en el centro del país, una vueltita por diferentes aristas. Los invitamos a compartir nuestro primer programa de diálogo rural en televisión. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917, www.ramosgarcia.com.uy. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Les proponemos en esta primera parte del programa, como les decíamos en los adelantos, dar una vueltita por la situación productiva a nivel de la ganadería en el centro del país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la disponibilidad de alimentos para los ganados? O sea, la producción de pasturas, el estado de los ganados. ¿Qué dicen las ecografías? Los diagnósticos de preñez que están relevando los distintos profesionales veterinarios en el centro del país. ¿Va a haber más terneros? ¿Se van a producir? Estamos ante una zafra de terneros que se están comercializando, pero ¿qué es lo que pasa hacia adelante? La situación productiva, este otoño que termina y el invierno que está arrancando prácticamente, muy distinto a lo de hace un año atrás. Lo proponemos compartir la opinión del ingeniero Alejandro Terra, técnico del Instituto Plan Agropecuario, también el doctor Santiago Bordaberry, de la empresa Agromedical, profesional veterinario, para saber qué pasa con los diagnósticos de gestación aquí en el centro del país. La directora departamental del Ministerio de Ganadería, la doctora Jacqueline Gonete, y el comparativo desde el punto de vista productivo con una mirada hace un año atrás. Entre otros testimonios
que compartimos a continuación. En primer lugar, que debido a la muy buena situación que tuvimos forrajera y demás, muchos productores aprovecharon para ordenar el fin del entore. Con estas secas, estos veranos secos, la gente había postergado un poquito el fin del entore y eso nos permitió a nosotros con esto empezar a hacer las ecografías antes de tiempo. Esa fue una de las consecuencias de un año bueno como este. Y digo, bueno, todavía falta más o menos la mitad de la zafra, pero podemos decir que por lo menos en nuestra zona los registros en muchos casos son casi históricos. No tenemos duda, aún a riesgo de que hay algunas zonas, y siempre generalizando uno puede errarle, en líneas generales los registros son verdaderamente muy buenos. Cuanto más al norte mejor, en la zona centro bien, y alguna duda en la zona más complicada donde demoró, en la zona de Florida, sobre todo Florida Norte, San José y Flores, donde te acordás que en octubre no hubo lluvias, eso demoró. Y ahí estamos encontrando algunas dificultades en algunos rodeos. Pero en el promedio del país, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros colegas, y lo que nosotros hemos hecho, que lo que podemos ratificar es que el año seguramente es bueno por encima del promedio fácilmente. La pregunta es hasta dónde puede llegar, ¿no? Y eso lo vamos a ver cotejando, digamos, con las otras zonas para ver un promedio general que debería ir fácilmente, por lo menos un 5% por encima de un año normal. ¿Por qué este año? ¿Por qué fue de esa manera? Creo que lo veíamos en los diagnósticos de activo en diciembre. En primer lugar, arrancamos de una muy buena condición corporal con la cual parió el ganado, pasó un muy buen invierno. Los registros de distosia o de muertes al parto fueron mínimas históricas. Después fue una primavera muy buena, como hace probablemente 4 años que no tuvimos, salvo en esas zonas puntualmente que se demoró en determinado momento, fue de corrido. Seguimos con el verano, que fue una prolongación de la primavera prácticamente, porque no solamente tuvimos lluvia, sino que tampoco hicieron los calores abrasadores que tuvimos en otros veranos. Y ahora encima continuamos con un otoño también generoso de lluvia y de pastura. Por lo tanto, la primera de todos es la condición corporal de las vacas realmente muy buena. También de las vaquillonas, particularmente los resultados en inseminaciones son muy buenos porque los ganados estaban mejorando de estado. Y aun cuando nosotros que observamos una conducta en promedio de los productores de entorar lo más que pudieran, estamos hablando de que mucha gente frente a los pocos valores que habían en la primavera pasado prefirió volver a pasar la invernada y entorar todo lo que pudo, y casi que no hay refugos en las vaquillonas, todos los refugos se fue al entore, porque además se lo acomodó la primavera. Así que en líneas generales lo que nosotros veíamos en el diagnóstico de activo en diciembre, noviembre, diciembre y algo de enero, lo estamos corroborando ahora en los diagnósticos de preñez con situaciones verdaderamente muy buenas. Bueno, la situación forrajera acá en el centro del país, la verdad que está muy bien. Venimos con muy buenas tasas de crecimiento desde el inicio de la primavera, todo el verano y lo que va del otoño. Eso se ve a nivel de campo, estamos viendo volúmenes de pasto, sobre todo en campo natural, de muy buena manera. Y bueno, capaz que era un poco complicado los que han sido las siembras de raíces más temprano y de avena por los excesos de agua, pero también con muy buenas condiciones para lo que es las siembras de praderas, que mucho productor está aprovechando a sembrar para ir recomponiendo lo que son las pasturas perennes. ¿Los campos naturales siguen manteniendo calidad? Los campos naturales siguen manteniendo muy buena calidad, principalmente por las altas tasas de crecimiento, las buenas temperaturas que hemos tenido, no hemos tenido fríos, eso ha mantenido mucho la calidad, pero bueno, también ahí tenemos potreros que por ese exceso de forraje que ya ha venido produciendo se han pasado un poco de calidad, pero no deja de ser malo pensando en el invierno, ¿no? ¿Puede esto retrasar especialmente las variedades invernales en los campos naturales? Puede ser que sí, Álvaro, que el buen volumen que tenemos en los campos naturales con muchas especies estivales, no tengamos tanto invernal, pero de vuelta, creo que es mucho más importante tener buenos volúmenes de forrajeo y buenos crecimientos, donde las altas producciones están dadas más por las especies estivales que tiene el campo natural que por las invernales, y generar volumen de forraje para el invierno, que preocuparnos tanto por lo que puede ser la producción invernal, que sabemos que es casi nula. ¿Y los verdeos de verano cómo han venido? Los verdeos de verano este año fueron muy buenos. El año pasado, bueno, mucho productor que no consiguió semillas, o sea, hubo un volumen alto de productores que hicieron verdeos de verano, sumado a que
por la seca que habíamos tenido en los años anteriores, tanto en Uruguay como en la región, había poca semilla, pero los verdeos de verano han respondido muy bien y bueno, en algunos casos productores que todavía no han quemado, que lo siguen aprovechando y de muy buena manera. Con respecto a los verdeos de invierno que decías, ¿qué es lo que está haciendo punta? ¿Qué es lo que está predominando? Bueno, mira, por lo que hemos visto y conversado, avenas no se movió mucho, por lo menos acá en el centro del país, por eso mismo los verdeos de verano venían muy bien, la producción de campo natural venía muy bien, entonces esos verdeos de otoño, como me gusta llamarlo a mí, como puede ser la avena, no fueron tan utilizados capaz como los años anteriores. Sí entiendo que los verdeos raíz grasa están empezando a picar fuerte ahora sus siembras, ya mucho productor que sembró y bueno, esperando para el ingreso a los pastoreos. Correcto. Con respecto al tema de ganados, ¿cómo están los rodeos? Bueno, los rodeos están muy recuperados. En general vemos rodeos en muy buena condición corporal y en muy buen estado en todas sus categorías. Datos de algunos porcentajes de preñez que son bastante alentadores con respecto al año pasado, bastante por encima de lo que fueron valores del año pasado. Y los terneros, productores que al revés, en lugar de trazar destete como se hace generalmente, están adelantando destete porque hay buen precio para los terneros y los terneros están pesando. Si el año pasado decías que pesábamos 10, 15 kilos abajo o 20 de lo que era el promedio, este año están 10, 15, 20 kilos arriba y eso el productor está aprovechando para hacer caja cuanto antes. Esta situación que estamos viendo en este momento, estos cambios, hay, digamos, ya definido lo que es la concepción del cambio climático que está vigente, que está presente y como tú bien decías, evidentemente que padecimos 3 años de déficit y ahora estamos viendo el exceso cómo lo manejamos. O sea, primero que nada, digo, con respecto al agua, es algo de que nosotros siempre en momentos de déficit decíamos, cuando empieza a llover, no nos olvidemos del agua. Es decir, pienso que por más que nosotros hoy por hoy estamos viviendo momentos de exceso, no podemos dejar de lo que es prever, planificar, sobre todo en lo que son los predios productivos, la disponibilidad de agua, la posibilidad de distribución y de poder tener el acceso de forma permanente. Hoy por hoy los excesos perjudican en lo que son las cosechas, perjudican en lo que son las siembras y también, bueno, a veces en los manejos del ganado, pero en realidad, digo, lo que más se ha padecido en lo que es el departamento es todo lo que es las zonas urbanas y la salida de las personas de sus hogares y la atención de esa situación, ¿verdad? Y por supuesto que en el caso de lo que es el territorio rural, todo lo que son los pasos anegados, las dificultades de pronto de poder tener accesibilidad a un centro urbano cuando están dadas las condiciones de crecidas, ¿no? Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917, www.ramosgarcia.com.uy. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. La posibilidad de generar energías verdes
energía de la mano de los paneles fotovoltaicos con un doble piso al campo. Con un doble piso porque debajo de los paneles que se pueda producir alimentos. Esta es la propuesta que tiene origen en Alemania, que puso un pie aquí en Sudamérica, en Chile, donde se está trabajando, y que ahora, a través del conocimiento, llegó a la UTEC Durazno. De eso vamos a venir hablando en instantes nada más, para compartir algunos conceptos de qué se trata esta técnica. Pero asociado a esto también, y hablando de la producción orgánica, ecológica y demás, la experiencia de huerta ecológica que se desarrolla en Durazno, en centros educativos y demás. Y atado también a estas líneas de producción y a este lazo con la naturaleza, ¿qué heredamos en cuanto a frutos nativos en nuestro país? ¿En qué se está trabajando en cuanto a frutos nativos? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué se está investigando? Se desarrolló en Durazno el 11º encuentro de frutos nativos. De eso hablamos a continuación en el compacto que les presentamos. Bueno, nuestros frutos nativos en realidad ya desde hace unos cuantos años se vienen cultivando y haciendo experimentaciones para ver sus cualidades, tanto como nutricionales como para producir como fruta fresca. Sobre todo arrancaron línea y Facultad de Agronomía, apoyados por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en base a todos los registros que se tenían de frutales en las distintas regiones del país. La Dirección General Forestal de Ganadería, al recorrer todo el país, distintos predios, conoce las distintas localidades donde se encuentran estos frutales. Entonces se ha evaluado las distintas genéticas que hay en el país de los frutales, tanto en tamaño, calidad de los frutos, sabores, por supuesto, porque dentro de una misma especie puede haber distintos sabores, el grosor de la cáscara, la cantidad de semillas, y a partir de eso se han seleccionado distintos cultivares que han realizado línea y Facultad de Agronomía sobre todo, y hoy en día ya se pueden ver en el mercado algunos frutos de esos, sobre todo cultivares de lo que conocemos guayabo del país, la especie Aca seloviana, que ya se venden en distintas ferias, sobre todo en Montevideo, en la UAM, y en ferias, por ejemplo, como Tristán Narvaja, que cuando vamos en los fines de semana, sobre todo en esta época del año, podemos encontrar cajones de guayabos del país nativos de Uruguay. ¿Cuáles son las especies más conocidas, por encima de lo que tú decías que reseñaba del guayabo? Las más conocidas, empezando el primero, el guayabo por supuesto, que se cultiva ya desde hace muchos años a nivel internacional. Es una especie de la región Brasil, Argentina, Uruguay, pero en realidad lo empezó cultivando Colombia y Nueva Zelanda. Se llevó genética de nuestros países y la reproducieron en sus países, es decir, que a nivel internacional ya se conocía antes que nosotros empezáramos a cultivarla. Luego el arazá es otra especie, Psidium cattleyanum, con un pequeño guayabito de color rojo o amarillo. La especie nativa es la de color amarillo, es la que encontramos en nuestro bosque. La especie de color rojo todavía en realidad es una subespecie, una variedad de la especie amarilla. No hemos encontrado naturalmente ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Brasil. Es decir, que todavía no sabemos de dónde se originó ese color rojo, pero son frutos más grandes, con mayor cantidad de pulpa y más sabrosos. Y se cultiva igual y se sigue produciendo como un frutal nativo, pero en realidad desconocemos realmente de dónde se originó. La amarilla son frutos un pequeño más chicos, con menos porcentaje de pulpa, pero igual muy sabrosos y que también ambos dos se cultivan. Y luego, por supuesto, lo que son las palmeras, sobre todo Butia odorata, del este del país, 33, Cerro Largo y Rocha, los palmares más grandes, que durante años se han cultivado y se han recolectado naturalmente para hacer licores, pulpas, tortas y demás. Esas serían como las tres principales. Luego podemos nombrar infinidad, como habrán visto en la presentación. Tenemos el guavillú, una especie que muchas localidades, arroyos de nuestro país llevan ese nombre justamente por un árbol que da un fruto parecido a un arándano un poco más grande, un árbol que llega más o menos a 15, 20 metros de altura en las quebradas, que fructifica sobre todo los meses desde noviembre hasta enero, y muy rico, muy sabroso al probarlo, bien maduro, de un color negro azulado, con muchos antioxidantes. Esos serían como vedettes bastante conocidos. Soy Tami Granjero, pertenezco al curso de promotores de huerta, que estamos hoy en el 2º año, y de ahí, bueno, surgió entre los alumnos de acá de Durazno, surgió la idea de hacer un grupo de promotores de huerta para, bueno, apoyar distintos emprendimientos hortícolas que se presentan en Durazno. Hoy por hoy trabajamos desde un CAIF
hasta pasando por escuelas, los 3 liceos de Durazno, el Rubino, el Liceo 3 y el Liceo 2. Tenemos en cada uno profesores que hicieron el curso y que, bueno, que están impartiendo clases de huerta en los liceos. Después tenemos la Escuela de San Jorge, después tenemos la Escuela de Blanquillo, del Carmen, de La Curva, la Escuela de 56 de Pueblo de Álvarez. Bueno, y bueno, estamos tratando de integrar más escuelas, más centros. Tenemos un proyecto en mente, que es hacer una huerta en el lugar de ancianos, y otro más que es hacer una huerta en un grupo de viviendas, que bueno, como sabemos, la agricultura urbana hoy por hoy se viene y mucho, entonces nosotros tratamos de acompasar ese progreso, digamos, y bueno, y de ayudar desde nuestra sapiencia y logrando contactos para que esas personas puedan realizar sus proyectos. Soy educadora del Centro Caís Los Gauchitos, que es el primer centro educativo de Durazno que integra en la UTEC y que está trabajando a nivel de huerta. Nuestro proyecto este año y el año anterior se dedicó al proyecto de huerta junto con la maestra directora, que es Carolina Rodales, quien nos impulsó a estar estudiando en este momento y estar aquí. Soy compañera de Fernando también, del mismo año, y este año nosotros continuamos con el proyecto Huerta con los padres y la comunidad. También los niños, que van de 0 mes a 3 años, están con nosotros trabajando, obviamente que cada uno con un adulto referente, y la comunidad también, que este año, si tenemos suerte, se va a promocionar diferente porque va a integrar toda la comunidad en general, todo el centro barrial, ¿verdad? En este momento estamos trabajando con los padres, ahora va a tener también el vínculo del barrio. Y nosotros, a nivel de promotores, hemos creado lo que llamamos el GEPAD. Claro, ustedes lo pueden ver, pueden seguirnos por redes sociales, tenemos el Instagram, que es Grupo de Promotores Agroecológicos Durazno, ¿sí? Y el por qué, porque siempre nos gustó trabajar la huerta. En la escuela, el Centro Caís, que le decimos la escuela a nosotros, siempre tuvimos un proyecto que hicimos llevarlo a cabo, el espacio Ciencia, y a partir de la maestra directora Carolina Rodales, como la nombré antes, ella nos hizo un proyecto que también le gusta mucho trabajar el tema de la huerta, y lo vamos a llevar a cabo todo este año para poder tener una huerta comunitaria, y también que cada uno en su casa pueda tener su propia huerta, ¿sí? Soy Francisco Moraga, soy ingeniero investigador del área de sistemas solares fotovoltaicos de Fraunhofer, Chile, que es un centro de investigación que está en Chile, pero que tiene sus orígenes en Alemania. Y el día de hoy me tocó presentar junto a mi colega Frederick sobre el concepto de agrivoltaico, o lo que nosotros también llamamos agro-PV. En palabras muy simples, es utilizar en una misma área generación solar fotovoltaica para proveer de energía, sin alterar también la producción de cultivos para los agricultores. Es decir, en la misma área tengo producción de energía y de alimentos. ¿Qué ventajas tienen estos sistemas? Estos sistemas tienen múltiples ventajas dependiendo también de la zona. Por ejemplo, en Chile esto está combatiendo la escasez hídrica porque bajo los paneles se produce un cierto microclima que hace que el agricultor tenga que regar en una menor cuantía sus productos. Pero además, en Chile, dada la alta radiación, los paneles protegen a los cultivos con una sombra en horas del día. Por lo tanto, esto produce que no hayan quemas de los cultivos ni estrés térmico, ¿ya? Acá hay que entender de que, si bien es cierto, mucha generación solar es buena para la generación de energía, pero para el cultivo no. El cultivo por lo general tiene un límite donde, si eso es excedido, puede incluso afectarlo en su calidad, ¿ya? Entonces, en palabras muy simples, esto lo que hace esta combinación: cuida el cultivo, lo protege y crea un microclima para que pueda desarrollarse en buena calidad, ¿ya? El objetivo desde el punto de vista energético, ¿cuál es? Bueno, en nuestro país el objetivo es producir energía para los agricultores de manera descentralizada y que no tengan que depender de la línea de transmisión. En Chile se produce actualmente un problema, que es que
parte de la agricultura está concentrada en el sur, mientras que gran parte de la generación de electricidad está en el norte. Por lo tanto, se producen ciertos atochamientos que hacen que muchas veces no pueda producirse energía limpia en estas zonas que son más rurales, ¿ya? Por lo tanto, es descentralizar un poco y que el agricultor tenga de manera aislada o de manera autónoma su producción eléctrica, que alimente sus procesos, sus viviendas, y si incluso tiene excedentes de energía lo pueda vender a la generación o a la red. Estamos hablando de zonas donde no llega la energía eléctrica o donde la energía es precaria o inestable. En ambos casos, usted puede tener generación con baterías, es decir, off-grid, totalmente desconectado a la red, pero también esto sirve para aquella generación con comunidades que, teniendo conexión a la red, es inestable, es decir, tienen caída en ciertas horas del día, por lo tanto también es beneficioso para ellos. Actualmente en Chile hay una ley que les permite a ellos vender sus excedentes, por lo tanto como modelo de negocio no solamente abastecen sus propios consumos, sino que cuando generan más los pueden inyectar, lo cual se ve beneficiado también desde el punto de vista económico para la familia y para la empresa. Ramos y García Agronegocios, Embarques a Frigorífico, Negocios Particulares, Venta, Arrendamiento y Administración de Inmuebles Urbanos y Rurales, Consignación y Venta de Lana, Granos y Madera, Remates por Pantalla y de Reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917, www.ramosgarcia.com.uy. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Y seguimos en esta línea de lo que es la producción agropecuaria asociadas a otras líneas de producción, como es asociada a la generación de energías verdes, como es la producción de energía con los paneles fotovoltaicos en este segundo piso que nos decía el especialista chileno que se le puede poner al campo con generación de energía eléctrica y generación de alimentos en este segundo piso al campo. Vamos a compartir la segunda parte, pero asociados a esto también conceptos de lo que se está haciendo en Durazno con respecto a lo que es la utilización de los residuos domiciliarios, la producción de compost, la reutilización de la basura en un circuito verde que se propone en Durazno, desde las ciudades de Durazno, de acuerdo a lo que nos decía Janet Silvera del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Durazno. Y también una segunda parte con Andrés González de la Dirección Forestal acerca de frutos nativos en el Uruguay. Hoy en día son pequeños productores los que están produciendo estas especies. Al ser todavía frutos que no son muy conocidos, cuesta entrarle al público en general. Generalmente lo conoce quien tiene un arbolito en su casa o quien tiene contacto con estos pequeños productores o alguna de las instituciones que se encarga de investigarlo. Pero creo que esa es una de las principales dificultades que se ha tenido hoy en día para que llegue a más regiones del país, es el desconocimiento general. Y bueno, justamente estas jornadas ayudan mucho a que puedan darse a conocer los distintos frutales y que puedan llegar al público general, que empiecen a conocerlo, a cultivarlo quizás que primero en sus casas y después algún productor que se anime a cultivarlos y empezar a producirlos a gran escala. ¿En el medio rural hay un mayor conocimiento de estas especies? Sí, cada vez hay un mayor conocimiento. Si nos ponemos a pensar, los primeros frutales que se cultivaban en todas las grandes estancias del país a lo largo de la historia eran todos exóticos, frutales traídos de distintas regiones del mundo, como la higuera, que está en todos los cascos de estancia, algún manzano quizás, ciruelo, durazno, y el membrillo también se encuentra en muchas estancias. Y uno de los característicos que siempre está presente también en esas estancias es la pitanga.
La pitanga la hemos conocido, es un frutal nativo que se ha conocido a lo largo de la historia, se cultiva bastante en parques, jardines y estancias. Y de a poco se van introduciendo estos nuevos que venimos nombrando, sobre todo el guayabo del país, es uno de los que más se introduce, y el arazá, que tiene una producción muy grande a los pocos años, y como les decía, se puede utilizar para hacer tanto comer fresco como mermeladas, y es muy rico. La conservación de estos productos, el traslado desde el lugar, la conservación y toda esa cadena para llegar al consumidor final, ¿termina siendo una dificultad importante? Es una dificultad también importante que no la nombré. En el guayabo del país ya está más o menos estudiado y no necesita una conservación porque el fruto dura bastante tiempo como fresco, pero las otras especies en general, al ser más pequeñas, muy carnosas y tener una cáscara, vamos a decir, que lo recubre muy fina, tienden a perderse enseguida esos frutos, entonces necesitan una conservación o congelados o en cámaras de frío para un mayor tiempo de conservación. ¿Tienen problemas de tener afectación por insectos que dañen la calidad de la fruta? Bueno, como todos los frutales que conocemos, todos tienen algún tipo de problema. Los nativos no se escapan. Tienen, por ejemplo, problemas con lo que se conoce como mosca de la fruta, una pequeña mosca que pone sus huevos y las larvas consumen el fruto por dentro. Y a su vez también dañan lo que es la cáscara, ¿no?, del fruto, generando pequeños hoyos o manchas. Entonces eso hace que la fruta pierda la calidad. Pero también se viene estudiando mucho en línea y Facultad de Agronomía de cómo controlar esos distintos insectos que atacan tanto la fruta como la planta en general, y se van obteniendo resultados para disminuir esas poblaciones de insectos que pueden afectarlo. Las composteras, la División Medio Ambiente las reparte o las entrega a todo aquel interesado que tenga ganas de sumarse al proyecto CCR, que es Compostando, Clasificando y Reciclando. Son composteras de 80 litros, cada una de las que tenemos, y bueno, su funcionamiento es bien sencillo. Tenemos que juntar todos los residuos orgánicos, como decir, puede ser yerba, cáscaras, semillas, bueno, todo lo que sea orgánico, lo ponemos en el primer cajón de la compostera, con un puñadito de tierra nada más, vamos a decir, no más. Se pone todo ese orgánico y algo de seco que puede consistir en los cartones de maples, de huevo, pueden ser cartones que no estén con tinta, o si son estos cartones marrones que tienen tinta vegetal, pueden ir también en la compostera picaditos, o hojas, las hojas o el césped que cortamos, también seco, puede ir ahí en la compostera. Eso lo tenemos que ir revolviendo, vamos a decir, que mantenga la humedad suficiente como para que no si se pasa de humedad, se puede, vamos a decir, podrir el orgánico. Y si le falta humedad, se va a secar y va a quedar toda una pasta. Bueno, en el correr de los días eso se va a empezar a descomponer, empieza a quedar de un color marrón, después un color negro, vamos a decir, toda esa materia. Cuando se empieza a descomponer, ya le podemos agregar lombrices, pueden ser californianas o no, como quieran, que ellas van a ayudar a que el proceso sea más rápido. Una vez que tenemos lleno el cajón, el primer cajón, lo pasamos a todo ese material al segundo cajón, o cambiamos el cajón simplemente. Cambiamos un cajón, subimos el cajón vacío para arriba y dejamos el otro, y comenzamos con el mismo proceso. Nunca debemos de dejar de revolver el segundo cajón también, porque si no eso se empieza a formar una pasta, empieza a tapar los orificios que tienen los cajones, que son el drenaje, porque ello va a drenar todo el líquido, me decía el lixiviado, que va a ir, en este caso, en esta compostera, al último cajón, que es el cajón que no tiene perforaciones, tiene una canillita y va a juntar el líquido lixiviado. Después tenemos otro tipo de compostera que tiene el cajón del líquido lixiviado antes del cajón del listo, o sea, del cajón que ya cuando está pronto el compost, lo ponemos en el último cajón. Esta no lo tiene, pero bueno, cuando llega al tercer cajón ya tenemos casi el compost pronto, es sacar las lombrices, que tenemos que hacer un proceso de poner o una rejillita con un poco de orgánico para que ellas vayan todas ahí, y sacamos el compost pronto. Y bueno, y así vamos repitiendo el proceso, es sencillo, no volcamos todos esos residuos orgánicos a
a la basura de todos los días, vamos a decir, que eso después va a vertedero, y la mayor parte de lo que nosotros juntamos en basura en nuestra casa es orgánico. Bueno, esto lo estamos llevando a la compostera y estamos cosechando un producto, un fertilizante, un biofertilizante, que nos sirve para las huertas, para los jardines, o un insumo que quizás lo pueda vender alguna persona, ¿no? Claro, es energía solar fotovoltaica. Depende mucho la capacidad instalada de los paneles. En Chile particularmente, hace poco entró a operar la primera planta a nivel comercial, pero los pilotos que nosotros manejamos son de cerca de 12,5 kilowatt peak, ¿ya? Estamos hablando de un piloto de 224 metros cuadrados para testear esta tecnología, ¿ya? Y está adaptado a los niveles de radiación y de corriente y voltaje que actualmente soporta la red. Ya en Chile hay que pasar por un proceso de legalización y que te acepten la conexión, no es llegar y conectarse. Por lo tanto, actualmente eso ya está listo. Fue un proceso largo, pero finalmente se aceptó la conexión de estos pilotos a la red. Desde el punto de vista agrícola, tú mencionabas alguna de las ventajas. ¿Nos puedes ampliar un poquito más los conceptos? Sí, efectivamente nosotros hemos cuantificado con mediciones en terreno que se genera una mayor tasa de sombreado en los cultivos, lo cual, como le explicaba anteriormente, hace que tenga un sombreado mejor distribuido, más homogéneo, pero además se genera un microclima producto de que hay una mayor retención de la humedad, ¿ya? Eso hace que también el agricultor no tenga que regar tan periódicamente, optimiza sus recursos y además, de otros aspectos, se cuida también la temperatura, ¿ya? Por el día, la temperatura máxima registrada es más bajo el cultivo que con respecto a lo que se podría obtener fuera del cultivo, y por las noches también la temperatura mínima registrada no es tan baja como la que se registra fuera. Entonces se genera una protección al cultivo. Actualmente en Chile, dada la alta radiación, eso se hace con malla o con plástico, lo cual claramente no es ecológico y además tiene una vida útil que dura solamente un par de meses. Esta vez nosotros hacemos esta misma protección con paneles solares que cubren el cultivo, lo protegen, pero además estoy produciendo energía al mismo tiempo. Esos paneles, ¿qué superficie ocupan? ¿Qué diámetros tienen? Bueno, eso depende digamos, del tipo panel, ¿ya? Pero como les comentaba, actualmente los pilotos son de 224 metros cuadrados. La separación entre cada uno de ellos nosotros la optimizamos, hay que hacer unos estudios ahí, no hay como una configuración estándar para todo, va a depender mucho del tipo de cultivo, qué nivel de sombreamiento es el que necesita, ¿ya? Cada cultivo es diferente y eso nosotros lo optimizamos. Entonces, a grandes rasgos, como les digo, esto depende mucho, la distancia entre hileras, el tipo de configuración, y es precisamente lo que estamos contando el día de hoy a los distintos colegas, porque existen diferentes motivaciones y objetivos en esto. Entonces no hay un diseño único, pero puedo adelantarle que nuestro piloto es de 224 metros cuadrados cada uno. ¿Qué tipo de productos se plantan, se cultivan debajo de los paneles? Bueno, actualmente la experiencia con la que nosotros contamos es con brócoli, coliflor y otra serie de cultivos que se dan en la zona central de Chile, ya con los cuales hemos tenido muy buena experiencia. Los productores no han visto afectado de manera negativa su producción, de hecho todo lo contrario, la intervención ha sido mínima, ¿ya? Acá hay que recordar que por lo general somos nosotros los que nos adaptamos a las necesidades del agricultor. Hablábamos un poco durante la charla que efectivamente hay que hacer un trabajo de sociabilización con ellos, porque muchos de ellos también de repente son reacios al cambio y por lo tanto estos proyectos se realizan con ellos y para ellos. La exposición de durazno ya tiene nueva fecha.
ya tiene agendado el 27, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo del próximo año para la próxima edición, porque la Sociedad Rural de Durazno ya viene trabajando en la próxima edición. Pero vamos a hacer un poquito de memoria y ver qué pasó en esta última edición, tomando en cuenta algunas de las visitas. En este caso, visitantes extranjeros, los embajadores, tanto de Arabia Saudita como de Alemania, que estuvieron presentes en esta Expo Durazno. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes hoy. Una vez que recibimos una invitación, con mucho gusto la vamos a aceptar. هذه المرة الثانية التي أحضر فيها إلى هذه المناسبة. Esta segunda vez que Su Excelencia viene para la Expo Durazno. ¿Cómo es el relacionamiento Uruguay-Arabia Saudita? ¿Cómo están los vínculos? Estamos hablando de una relación bilateral creciendo. Durante los últimos 2 años, tuvimos algunas delegaciones muy importantes de Arabia Saudí a alto nivel. Estamos hablando de visitas de 2 ministros, ministro de Estado, señor Adel Al-Jubeir, que vino a Uruguay 2 veces, también su excelentísimo ingeniero Al-Falah, que vino Khaled Al-Falah, ministro de Inversión saudí, que vino acompañado con 60 empresarios al Uruguay en agosto del año pasado. Muy importante, la agricultura es una parte integral del pueblo uruguayo y los uruguayos en su gran mayoría son de descendencia europea. Españoles, portugueses, italianos, alemanes y muchos más integran la historia de esta sociedad y se reflejan en el presente y claro, también en el futuro. Hay muchas cooperaciones fructíferas y eso nos lleva adelante. Uruguay mira mucho hacia Alemania, hacia Europa. Nosotros miramos a Latinoamérica y a Uruguay, que es un país amigo, un aliado muy importante también en asuntos multilaterales. Estamos democracias fuertes, hay que defenderlos, hay que propagarlos dentro de nuestros pueblos también y hay que hacer comercio, negocio, tratados, intercambio cultural tanto que comercial. En este vínculo, ¿cuánto importa requerir algo de Uruguay o qué se busca de Uruguay en lo que pueda ofrecer, ya sea productivamente, ya sea estratégicamente? Corre por allí también el tema tecnológico. Alemania tiene muchísima tecnología, es muy avanzada en eso. Sí. Estamos muy metidos, por ejemplo, en estos meses y años en intensificar la cooperación científica. Vamos a incluir a eso también aún más el sector agrícola y vienen delegaciones también del Ministerio Federal de Agricultura de Berlín, pero también científicos que trabajan en las universidades y no olvida, hay muchos que son académicos acá en Uruguay que han estudiado en Alemania y tienen sus vínculos también. Y todo eso está activado y trabajando para el bien de ambos lados y para la ciencia. Hay tantos vínculos y estoy también feliz como embajador de Alemania en Uruguay de decir, eso no se limita a un país. Esta cooperación, estos vínculos hay también muy fuertes con los vecinos de Uruguay, con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con Chile, con Colombia, muchos otros países también en la región y claro, un poco más al norte también con México, si hablamos del mundo latino. Muchas inversiones que llegan acá en Uruguay son con frecuencia en el sector agrícola, compra de terrenos, así apoyar el desarrollo de ser cada vez más productivo. Hay interés en el sector forestal, que forma una parte creciente del sector agrícola. Hay muchas posibilidades, hay un gran potencial y mucho de eso ya se está utilizando.
con inversiones, con presencia de tecnología, sea en venta, acá también hay stands con productos alemanes, como en servicios y muchas prestaciones de apoyo. Y en algunos casos, si es en el sector protección medio ambiente, clima, también puede integrar créditos. Cuando yo levanto mi canto hacia el fuego, me siento albañil de pala y pastor, que con su cuchara une con esmero, y en cada ladrillo deja el corazón. Del domador traigo paciencia en mi canto, pa' que salga manso al silenciar. Y si se retoma mi canto en un verso, lo espero, lo calmo, y al fin lo echo a andar. Y si se retoma mi canto en un verso, lo espero, lo calmo, y al fin lo echo a andar. Traigo la ternura de todas las madres, la mujer del campo y de la ciudad. Como una caricia me brota el cajón cuando pienso en ella y el calor de hogar. Del tampero traigo madrugadas frías, escarchadas manos y la dignidad. Esa que no compra la plata de un cinto, sino que se gana con sudor y afán. Esa que no compra la plata de un cinto, sino que se gana con sudor y afán. Sí, señor. De la tierra traje semilla, Chávez. En 6 nobles surcos hoy quise sembrar. Cuando canto riego la patria criolla, y juntito a ustedes la he de cosechar. Vamos, vamos, Durazno, yo vengo cantando con vos, campesino, porque en el camino aprendí a escuchar la voz de mi gente sencilla, que escribe en la tierra lo que hay que cantar. La voz de mi gente sencilla, que escribe en la tierra lo que hay que cantar. Cotización del ganado a faena en los precios promedios de la semana finalizada el 6 de abril. El novillo $3.62, la vaca gorda $3.29, la vaquillona gorda $3.50, precios promedios por dólares en kilo. Corderos $3.40, capones $2.74, ovejas $2.65. En la reposición, los precios promedios: el ternero $2.75, la ternera $2.24 y la vaca de invernada $1.53. Información del mercado lanero local según la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay, integrantes de la Cámara Mercantil de Productos del país. Solo se informa: corrida al fino de 28 a 28 micras con 9, 50 centavos sin grifa. Barriga y subproductos generales, 25 centavos. Informe de granos y oleaginosos de la Cámara Mercantil de Productos del país. Trigo panadero, grado 2, de $195 a $210. De exportación zafra 23-24, $179 a $180. De exportación forrajero, zafra 23-24, $150. Afrechillo de trigo, $150 a $160. Pellet afrechillo, $150 a $160. Maíz, grado 2, puesto en Montevideo, $160 a $175. De exportación en Nueva Palmira, de $156 a $158. Avena superior, de $210 a $230. Cebada forrajera buena, $140 a $160. Girasol de industria más bonificación,
320 a 347 dólares. Pellet de girasol 30% de proteína, 255 a 275 dólares. Soja, industria, zafra 2024 puesta en Montevideo, 395 a 408 dólares. De exportación, zafra 2324 en Nueva Palmira, de 400 a 405 dólares. Harina de soja, 45% de proteína, de 400 a 415 dólares. Canola de industria, puesta en Montevideo, 400 a 410 dólares. Harina de canola, 285 a 300 dólares. Alfalfa a levantar, especial, 750 pesos. Mezcla a levantar, 600 pesos. Comenzamos con los lanares que quedamos, la verdad que todos asombrados, los bichos sueltos para abasto andaban en los 100 dólares, los capones que remediaban para carnear, alguno pasó las ovejas desde 60 hasta 80, 85 dólares, y bueno, después nos fuimos a los yeguarizos donde se vendieron a precios normales, como se venían vendiendo nomás. Después comenzamos con todas las vacas gordas, donde la verdad que las más livianas hacían 6.20, 6.30 y las vacas pesadas, un poco más pesadas, se iban a 800 y pico dólares, que tampoco había esa vaca excepcional de buena como suele haber algún mes en los paraísos. Después nos fuimos a toda la fila de terneros, donde los terneros más livianos hacían 400 dólares y se iban hasta 540, 550 dólares. La verdad que con mucha agilidad el ternero, con muchos interesados por ello, la verdad que con un balance muy positivo para el valor de los terneros. Después nos fuimos de las vacas de invernada, donde no había lotes de vacas de invernada interesantes, donde había algún lotecito de 6, 7 y 8 vacas, donde había alguna vaca suelta, donde andaban los 600 dólares, la vaca más liviana, y se iba hasta 150, 160, alguna vaca con caja y con algo de carne, Alvarito. Las terneras y vaquillonas, las terneras andaban desde los 400 dólares y de ahí para arriba. Las terneras hembras, los lotes que había eran muy buenos, Alvarito, pero también con mucho interés por ellas y con bastante avidez. Y bueno, el ganado parido había alguna vaca suelta también, donde andaban en los 420, 430. Pero la verdad que con mucho interés, con mucha agilidad y con valores bastante más altos que estos meses anteriores. Una escuela rural. Pedro, aprovechando el fresco, había puesto su caballo al galope y en poco más de 3 horas llegó a la escuela primaria de Maestrecampo. El maestro salió a recibirlo. Pedro se halló frente a un hombre pálido, flaco, mal vestido, mostrando unos botines rotos y de taco torcido, con el pantalón remendado y un saco que le corría parejo con el pantalón. Al cuello llevaba un pañuelo negro. Después de los saludos de estilo, aquel sacerdote de la ciencia que irradiaba su luz en medio de los dilatados campos cuasi desiertos, comenzó a cantar su letanía. Se lucha con dificultades para vivir. El domingo último aproveché el día para ir al monte del Gí a montear leña. Un vecino me prestó, por el día, su carreta y su boyada, y la jornada fue empeñosa, pero a lo mejor tengo leña y los vecinos suelen negarse, con una u otra excusa, a venderme la carne de un capón. Muchos días no como caliente. Los muchachos, en los recreos, se dividen en colorados y blancos y hay verdaderas batallas campales. El sueldo es escaso y no llega con retardo considerable por intermedio del pulpero de la localidad. Pronto me veré obligado a renunciar. Buscaré ganarme la vida en Montevideo, luchando en cualquier cosa, corretajes, comisiones, lo que salga. Pedro manifestó interés por conocer el estado en que se encontraba aquel templo en que oficiaba ese sacerdote de la ciencia y penetró en la escuela. Los bancos, pupitres, carteles, mapas, pizarrones acusaban prolongado uso y mayor abuso, y la mayoría de todo el menage estaba roto o remendado, al igual del maestro. José Virginio Díaz, en Viaje por la Campaña Oriental.
casi sin darnos cuenta se nos fue este primer programa, este primer diálogo rural en televisión, arrancando en este ciclo 2024 con el gusto que nos acompañen. Todas las semanas vamos a estar aquí en la pantalla de CRTV y de Durazno TV para compartir este programa de televisión desde Durazno para todo el país, desde el centro del país, con información, comentarios, historias, anécdotas, propuestas técnicas, pero también propuestas culturales y los eventos del centro del país que vamos a ir compartiendo con mucho gusto en nuestra pantalla. Muchísimas gracias por la atención. Nos reencontramos la próxima semana. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917, www.ramosgarcia.com.uy. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir.